¿Alguna vez has sentido que llevas algo que simplemente no puedes explicar? Una debilidad, una lucha, algo que te hace sentir menos de lo que crees que debería ser. Yo viví eso durante mucho tiempo. Para mí, era la ansiedad. Miraba a las personas en la iglesia, con sus sonrisas confiadas, y pensaba, ellos deben tener una fe más fuerte que la mía. Intentaba ocultar mi ansiedad, fingir que todo estaba bien, pero por dentro estaba agotado. Oraba pidiendo sanidad, pidiendo fuerza, pero parecía que Dios no me escuchaba. Comencé a preguntarme, ¿y si esta debilidad es quién soy, y si nunca soy lo suficientemente bueno para Dios? Aparecía de la nada, como una sombra que me seguía. ¿Y si Dios estuviera viendo algo que yo no veía? ¿Y si este aguijón, esta cosa que odiaba en mí, tuviera un propósito? No tenía respuestas, pero esa chispa de curiosidad no me dejaba rendirme. ¿Podría Dios usar incluso mi debilidad para algo más grande? Podía estar en la iglesia, cantando alabanzas, y de repente, mi corazón se aceleraba, mi mente se nublaba y me sentía atrapado dentro de mí mismo. Me preguntaba, ¿por qué no puedo superar esto? ¿Por qué Dios no me quita esto? Pensaba que, para ser un buen cristiano, necesitaba ser fuerte, perfecto, sin defectos. Pero, cuanto más intentaba esconder mi ansiedad, más me consumía. Recuerdo una noche, después de un culto, sentado en el auto, con las manos temblando. Acababa de escuchar un sermón sobre la fuerza que viene de Dios, pero todo lo que sentía era debilidad. Abrí la Biblia, casi por desesperación, y leí 2 Corintios 12:9, donde Pablo dice, «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Lo leí, pero no lo entendí. ¿Cómo podía mi debilidad ser algo bueno? Solo quería que Dios quitara ese aguijón de mi vida. Quería ser libre, no cargar con algo que me hacía sentir tan pequeño. En esa época, vivía con vergüenza. Vergüenza de admitir que yo, un tipo que lideraba estudios bíblicos, que oraba por otros, luchaba con algo que no podía controlar. Pero, en medio de esa oscuridad, una pregunta se quedó en mi cabeza. No quería aceptar que la ansiedad era parte de mi vida. Pensaba que, si fuera un cristiano, de verdad, Dios me libraría de eso. Oraba durante horas, ayunaba, pedía imposición de manos en los cultos. Repetía 2 Corintios 12:9 como si fuera una fórmula mágica, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Estaba agotado de luchar, de intentar ser algo que no era. Una noche, después de otra crisis de ansiedad, dejé de intentar arreglar todo. Me senté en el suelo de mi cuarto, con la Biblia en la mano, y solo pude decir, Dios, no sé qué más hacer. Si quieres este aguijón en mi vida, muéstrame por qué. No tenía fuerzas para seguir luchando. Todo lo que podía hacer era esperar, con un hilo de esperanza de que Dios tenía un plan, aunque no lo entendiera. Pero, en el fondo, no lo creía. Quería que Dios quitara la debilidad, no que la usara. Pensaba que, si tuviera más fe, más disciplina, Dios me liberaría. Entonces, redoblaba mis oraciones, leía más capítulos de la Biblia, intentaba ser el cristiano perfecto. Pero, cuanto más lo intentaba, más me sentía un fracaso. Cada crisis de ansiedad parecía una prueba de que no era lo suficientemente bueno. Así que decidí luchar con todas mis fuerzas para deshacerme de ella. Dejé de compartir en los grupos pequeños porque creía que nadie entendería. Me sentía atrapado en un desierto, donde cada intento de escapar solo me dejaba más cansado. Leía sobre el aguijón en la carne de Pablo y pensaba, si hasta Pablo, un gigante de la fe, sufrió, ¿qué puedo esperar yo? Pero, aún así, esas palabras no tenían sentido. No veía cómo Dios podría usar algo que me hacía sentir tan débil. Leí libros de autoayuda, tomé cursos sobre control emocional, probé técnicas de respiración, meditación cristiana, todo lo que prometía ayudarme a ser normal. Incluso fui a consultas con terapeutas, pensando que, si entendía por qué tenía ansiedad, podría arrancarla de mí. Pero, a pesar de todo el esfuerzo, ella volvía. A veces, más fuerte que antes. También intenté resolverlo espiritualmente. Llegó un momento en que comencé a aislarme. Evitaba liderar en la iglesia porque temía tener una crisis frente a todos. Hubo un punto en que simplemente no pude más. Esa noche, cuando dije, Dios, muéstrame por qué, no esperaba una respuesta clara. Estaba tan acostumbrado a sentir que mis oraciones chocaban contra el techo que pensé que sería solo otra noche de silencio. Pero, mientras estaba allí, con la Biblia abierta en 2 Corintios 12, algo pasó. Y, de repente, vi que mi aguijón, mi ansiedad no era un castigo.
Era una invitación a confiar en Dios de una manera que nunca confiaría si todo fuera fácil. En ese momento, sentí una paz que no podía explicar. No era como si la ansiedad hubiera desaparecido, pero ya no luchaba contra ella. Estaba comenzando a aceptarla, sabiendo que Dios estaba conmigo, incluso en ella. Volví a leer: "Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad". Y, por primera vez, esas palabras no parecían una promesa lejana. Eran para mí. Era como si Dios estuviera susurrando directamente en mi corazón: "No necesitas deshacerte de tu debilidad. Yo estoy contigo en ella". Comencé a llorar, pero no era de desesperación. Era alivio. Por primera vez, entendí que Dios no esperaba que fuera perfecto. No estaba decepcionado con mi ansiedad, como yo creía. Él la estaba usando. Y, por primera vez, sentí que mi debilidad no me definía. Era solo una parte de mi historia, una parte que Dios estaba usando para acercarme a Él. No tenía todas las respuestas, pero tenía una certeza nueva: Dios era suficiente, y eso lo cambiaba todo. Cada crisis, cada momento de debilidad, era una oportunidad para depender de Él. Me di cuenta de que, durante todo este tiempo, había intentado ser fuerte por mi cuenta, pero Dios quería enseñarme que la verdadera fuerza viene de Él, y brilla más cuando soy débil. Pensé en Pablo, con su aguijón en la carne. Pidió 3 veces que Dios lo quitara, pero Dios dijo: "No, mi gracia es suficiente". Oré, con el corazón más ligero: "Dios, si esto es parte de tu plan, confío en ti". Después de ese momento, mi vida no se convirtió en un jardín de rosas. La ansiedad aún aparecía, a veces sin previo aviso. Pero algo en mí había cambiado. Ya no veía mi debilidad como un obstáculo que necesitaba eliminar. Comencé a verla como un puente, algo que me llevaba más cerca de Dios. 2 Corintios 12:9 se convirtió en mi ancla: "Mi poder se perfecciona en la debilidad". Empecé a vivir como si eso fuera verdad, y eso lo transformó todo. Ese tipo que se sentía un fracaso por su ansiedad ahora era alguien que veía propósito en su debilidad. Mi vida no era perfecta, pero era real. Y comencé a darme cuenta de que, cuanto más aceptaba mi debilidad, más veía el poder de Dios trabajando a través de mí. Mi historia se estaba convirtiendo en un testimonio de que Dios no necesita personas perfectas, Él usa a las quebradas. Decidí dejar de ocultar mi ansiedad. Antes, hacía todo lo posible por fingir que estaba bien, pero ahora comencé a ser honesto. Le conté a mi grupo pequeño en la iglesia lo que estaba enfrentando. Esperaba juicio, pero lo que recibí fue apoyo. Un hermano me dijo que él también lidiaba con ansiedad y nunca había hablado de eso. Antes, intentaba ser el tipo perfecto. Ahora, compartía mi historia, incluidas las partes difíciles. Un día, después de un estudio bíblico, una joven se acercó a darme las gracias. Dijo que escuchar sobre mi lucha con la ansiedad la ayudó a sentirse menos sola. En ese momento, vi que Dios estaba usando mi aguijón para tocar otras vidas. Mi debilidad, que creía que me descalificaba, era exactamente lo que Dios estaba usando para conectarme con otros. Esa conversación abrió puertas para conexiones más profundas, y me di cuenta de que mi vulnerabilidad estaba ayudando a otros a ser vulnerables también. Mi debilidad, que tanto odiaba, se estaba convirtiendo en un testimonio. En la práctica, comencé a cambiar cómo lidiaba con mi ansiedad. En lugar de luchar contra ella, la entregaba a Dios. Cuando sentía que venía una crisis, me detenía, respiraba y oraba: "Dios, tu gracia me basta". Eso no siempre hacía que la ansiedad desapareciera, pero me daba paz para atravesarla. También continué con terapia y comencé a crear rutinas simples, como escribir lo que sentía o caminar cuando mi mente se agitaba. Cada pequeño paso era una victoria, no porque fuera fuerte, sino porque Dios estaba conmigo. Volví a liderar en la iglesia, pero de una manera diferente. Mirando hacia atrás, veo cómo Dios cerró los círculos de mi vergüenza. Si estás cargando un aguijón en la carne, una debilidad, una lucha, algo que te hace sentir menos, quiero que sepas una cosa: Dios te ve, y Él está usando eso. Mi camino con la ansiedad me enseñó que nuestras debilidades no son el final de la historia. Son el lugar donde el poder de Dios brilla. 2 Corintios 12:9 dice que su gracia es suficiente, y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Esto no es solo para Pablo, o para mí. Es para ti. Luego, da un paso. Puede ser hablar con un amigo, buscar ayuda, o simplemente confiar en que Dios está contigo. Tu debilidad no es el final, es el comienzo de algo más grande.
Dios está escribiendo una historia poderosa a través de ti, y ella inspirará a otros. ¿Caminamos juntos en este viaje de fe? Quiero darte algunos consejos prácticos que me ayudaron. Primero, deja de intentar ocultar tu debilidad. Sé honesto con Dios y con alguien de confianza. Tu lucha no te descalifica, te prepara para mostrar el poder de Dios. Así que, toma tu Biblia, lee 2 Corintios 12, 7-10, y pídele a Dios que te muestre cómo está trabajando en tu vida. Tal vez sea contar tu historia a alguien, o dar un paso pequeño, como orar con honestidad. Tu debilidad puede ser la llave para el testimonio que Dios quiere usar para alcanzar a otros. Hablar sobre mi ansiedad con mi grupo pequeño me liberó de la vergüenza. Segundo, entrega tu debilidad a Dios todos los días. Cuando sientas que te arrastra, ora: Dios, tu gracia me basta. No es magia, pero es poderoso. Tercero, cuídate. La terapia, el ejercicio o incluso escribir lo que sientes pueden ser herramientas que Dios usa para sostenerte. Y, sobre todo, confía en que Dios está trabajando, incluso en tu debilidad. Quiero desafiarte hoy a abrazar tu debilidad como lo hizo Pablo. Él dijo: cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Quiero invitarte a hacer esto ahora. Cierra los ojos y ora: Dios, entrego mi debilidad a ti. Muéstrame tu poder.